El capítulo 3 del Evangelio de Juan es sin duda uno de los capítulos más amados y conocidos de las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento. Allí tenemos ese versículo que probablemente muchos o casi todos aquí, o muchos, lo sabemos de memoria. ¿Y qué relación tiene ese texto con lo que viene desarrollando en la conversación que el Señor tiene con un importante judío, miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante del pueblo de Israel en ese tiempo, que va a buscar al Señor de noche, como sabemos en los primeros versículos del 1 al 8, y se dirige a él diciéndole: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si es que Dios no lo acompaña. Notamos también que el Señor parece algo abrupto en la respuesta, porque no le da las gracias, por cierto, con tremenda introducción, sino que le dice que es necesario nacer otra vez, ¿no? Necesario nacer otra vez. Y luego el Señor explica que ese nacimiento hace ver el reino de Dios, que el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios, no puede percibir las cosas espirituales, no tiene la capacidad de entender cómo Dios está obrando en este mundo. En realidad vive en nublado. Pero más adelante, cuando él explica que hay que nacer otra vez, ese nacimiento es una obra del Espíritu Santo, y una obra que se manifiesta de una forma visible, aunque no se percibe, porque es una transformación que la persona tiene de una forma interior, y solamente a través de sus hechos, de su manera de pensar, su expresión de lo que piensa y su conducta puede percibirse. Y de esa manera, si nace de nuevo, según el texto, puede ingresar al reino de Dios. Y añade algo más el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer otra vez. En otras palabras, hay dos nacimientos: el nacimiento de agua, y por eso estamos aquí todos, hemos salido de la fuente materna, de ser anfibios, a poder respirar con el oxígeno, no del agua, sino del aire. Pero hay otro nacimiento que es importante para ver el reino de Dios, para ingresar en el reino de Dios, y ese nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Y es obvio entonces que después de toda esa explicación venga la pregunta de Nicodemo, que la tenemos en el versículo 9, que ustedes lo tienen allí en su programa: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que yo nazca de nuevo? ¿Cómo es posible que una persona nazca a la realidad de Dios, que pueda tener conciencia y gratitud de que esté en la presencia de Dios y que Dios no es una ilusión, que puede orar el Padre Nuestro
con sinceridad, que no se está dirigiendo al techo, sino al que escucha, al invisible que me ve, al invisible que me escucha, al invisible que me responde, al invisible que cuida mi vida, como hemos cantado. Qué bueno es cantar esos himnos, ¿no? Porque nos van explicando cosas que normalmente cuando predicamos de repente no podemos explicar todo. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías. ¿Es una ilusión de los cristianos? ¿Nos estamos autoconvenciendo? ¿O hay forma de que realmente podemos dar testimonio que por la gracia de Dios es experiencia? Y luego que yo capté, porque yo les decía en la mañana que un sermón como este lo prediqué en el año 1979, de repente otras veces también, en el que no recuerdo, pero me encontré con la tarjeta del año 79 y las cosas que tenía ahí los puntos. Pero hay cosas que evidentemente no me había dado cuenta en ese momento. Y una de ellas es para un hombre tan importante, tan culto en las Sagradas Escrituras, en la historia de Israel. ¿Por qué el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo? Que no percibe las cosas que son de Dios, que está fuera del reino, son cosas muy fuertes. Y él pregunta, bueno ya, yo sé que me volví demasiado biológico cuando te digan, ¿cómo entro otra vez en el vientre de mi madre y nacer ya? Pero, ¿cómo puedes? Ya entendí lo que me han dicho. Es decir, hay una fe racional, una fe intelectual, la podemos llamar, que es una parte importante sin duda, pero que no lleva a una experiencia transformadora de la vida. Lo puedo decir de otra manera. Hay personas que pueden convertirse en abogados de la fe cristiana. Saben cómo responder todas las preguntas en cuanto a la fe. Pueden mencionar versículos de la Biblia, teólogos, pero no han nacido de nuevo. Su fe se quedó acá, no bajó acá ni dio los pasos. Y parece que algo así pasaba con Nicodemo, al punto que el Señor le tuvo que hablar de nacer de nuevo. Y en realidad, queridos hermanos y hermanas, después de estar ya bastante tiempo en el ministerio cristiano y dentro de nuestras iglesias presbiterianas, me doy con la sorpresa de que algunas personas saben el catecismo menor al pie de la letra, pero Dios sigue siendo distante, otro. Eso es verdad, sí, pero ¿qué significa en tu vida? ¿En vida? No, acá hay otro, rige en la vida otras cosas. Entonces una fe se tiene acá, pero no sirve para la vida. Esa no es la fe cristiana. Comenzando que Dios no necesita que ninguno de nosotros lo defienda. No defender a Dios es una osadía, pretensión que tenemos. Dios se defiende solo y lo hace a través de su palabra. Y bien decía Spurgeon, uno no cuida ni defiende a un león, lo suelta, ¿no? Y la palabra de Dios tiene que entenderse. Pues bien, el Señor va a decir, o a hacerle decir más bien, a su interlocutor de esa noche, ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Y lo que me di cuenta, que todo comienza con el entendimiento que tengamos de Jesucristo. Miren ustedes en el pasaje
que cuando, bueno, no está eso en el pasaje, ustedes pueden verlo en su Biblia, cuando Nicodemo saluda a Jesús, le dice, Rabí, maestro, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no lo acompaña. Pero maestros hay muchos, y hay maestros muchos de religión y de ética y de todo lo demás, y poner a Jesús como uno más no es algo que el Señor va a aceptar, ¿sí? Que el Señor es profeta, sin duda que es profeta, no hay discusión en cuanto a eso. Pero entonces, ¿cómo quiere el Señor ser reconocido? Si avanzamos en el texto, ustedes van a ver que el Señor lleva a Nicodemo a un episodio que él lo dominaba bien intelectualmente de la vida de Israel, cuando tuvieron una mortandad a causa de su mal comportamiento de fe en el Señor y empezaron a morir. Y el Señor le dice que pongan una serpiente de bronce y que la pongan en alto. Y el Señor usa esa parte de la historia para decirle a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Maestro, sí, pero no te olvides que soy el Hijo del Hombre. Y como tú sabes el Antiguo Testamento, Daniel, el profeta, habló del Hijo del Hombre, que estaba con Dios, que el Señor, el eterno Dios, le confirió todo el poder y que era uno con él. ¿No te acuerdas? Claro, lo has leído, lo tienes en la cabeza, pero no te das cuenta. Entonces no es que Dios me acompañe, es que Dios obra a través mío y va a seguir adelante en los otros versículos. Ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único al mundo. Jesús no solamente es un maestro, un profeta, un sacerdote. Jesús es el único Hijo de Dios. Dios de Dios. Luz de luz. Es Dios. Y a menos que reconozcamos eso, no alcanza nuestro entendimiento. En realidad no lo vamos a entender únicamente por nuestra capacidad intelectual. Es un acto de fe. Y por eso con toda claridad le va a decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos, hay varias cosas aquí que debemos pensar. La primera, ¿quién es Jesús? Y ya lo estamos viendo. Es el Hijo eterno de Dios, que fue levantado, sí, como la serpiente. Esa serpiente fue levantada como una promesa de Dios de salvación. Fue elevada. Los que creían que Dios estaba prometiendo vida allí, miraron. Pero cuando hablamos de Jesús puesto en la cruz, levantado en la cruz, el Evangelio de Juan es el único que nos hace notar que la cruz para Cristo no solamente fue lugar de humillación, sino que fue su trono más exaltado. Que Jesús reina desde la cruz. Y cuando dice que fue levantado, claro, fue puesto en la cruz, pero fue levantado también de entre los muertos. Y son dos hechos que la iglesia tiene que hacer permanecer juntos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, un sacrificio de amor por nosotros. Pero Cristo vive
y está cerca de nosotros y viene a nosotros, porque necesitamos su poder para poder seguir en su camino. Y Cristo viene efectivamente por su Espíritu Santo. Y este es uno de los pasajes trinitarios que tenemos en el Evangelio de Juan. La gran realidad es Dios. El ser humano puede nacer otra vez a la realidad de Dios por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que nace? Por su fe en Jesucristo. Pero no en el Cristo de nuestra invención, sino en el Cristo que se revela en las Sagradas Escrituras, que es Maestro, sí, pero que es Dios, que es Señor y Salvador, que vive hoy, que venció la tumba, que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces está cerca de todos nosotros, de cada uno de nosotros, a la distancia de una oración, de un llamado. Y yo me pregunté, Nicodemo, con todo lo que sabía, ¿qué es lo que tenía que tomar en cuenta? ¿Qué cosa le faltaba en su dimensión tan importante de conocimiento de la fe? Y ahora entiendo un poquito mejor, no digo que todo, un poquito mejor nomás, porque está Juan 3:16, que sigue, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Y eso es lo que parece que no entendía Nicodemo. Y a veces algunos cristianos tampoco lo entendemos. Que Dios ama al mundo y lo amó antes que hubiera iglesia, y lo amó antes que hubiera pueblo de Israel. Y Dios amó y ama y seguirá amando al mundo. La tierra sí, pero es el mundo de los seres humanos, tal y como esos humanos somos, en medio de nuestras propias circunstancias, de nuestras grandezas y de nuestras bajezas. Dios nos ama. Y esa es la verdad del Evangelio. Y como el escritor bíblico o el Señor lo dijo, ¿cómo explicamos eso? Porque de tal manera no hay dimensiones que puedan medir el amor que Dios tiene al mundo. Al fin, Dios es amor, ¿y quién puede explicar el hecho de que Dios sea amor? Y que si este mundo existe y nosotros existimos, es porque Él creó todo en amor, por el amor y para el amor. Y estas serían frases bonitas, si es que no seguimos leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor da. El amor contribuye. El amor no es egoísta. El amor entrega. Y Dios, el único Dios verdadero, amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo. Lo dio en la cruz. Sacrificio de amor. Y lo da hoy a aquellos que con fe abrazan a Jesucristo. ¿Cómo lo crees? Señor, Dios y Salvador, en quien tenemos perdón y a través de quien iniciamos una vida nueva y diferente. Y el pasaje es muy interesante porque dice que somos nacidos, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo cierto es que todos hemos nacido de agua. Todos los seres humanos nacemos de la fuente materna, donde respiramos el oxígeno del agua y vimos la luz
y respiramos ahora el oxígeno del aire. Y lo cierto es que ninguno de nosotros pidió nacer. Nacimos. Pero lo que sí podemos hacer es pedir renacer. Renacer a la realidad de Dios. Ese renacimiento es una obra del Espíritu Santo y viene, como dice nuestro texto en meditación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Pero esa fe es más que una fe intelectual. Es una fe que tiene que conocer, sí, porque no nos entregamos a lo que no conocemos. Y podemos explicar los hechos de la gracia de Dios en Cristo, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que depositar nuestra vida en sus manos. Tenemos que entregarnos a Él. Porque la fe no solamente es conocer. Y para la persona que se entrega, sin condiciones, sin obstáculos, sin retiradas, va a ir experimentando en su propia vida esa mano llena de gracia y misericordia. Entonces, la experiencia no solamente es llenar la cabeza, sino llenar el corazón, con fe, con amor, con el deseo de buscar a Dios y seguirlo. Y el Señor va a responder. Entonces, para que todo aquel que en Él cree, y este es un texto que nos pone a uno a pensar mucho, sabemos que Dios nos ama. Podemos, como Nicodemo, creer, estar en búsqueda, pero también la otra realidad es terrible. No se pierda. Podemos perdernos. ¿Qué? Yo estuve pensando, para explicarle más de una forma, ¿qué significa estar perdido? Estar perdido, una de las formas es estar extraviado. Mucho me acuerdo de un relato de dos hombres que estaban, con un ómnibus muy lleno. Esto sucede en Suiza. Y uno de ellos tenía un lenguaje terriblemente sucio, por decirlo de alguna manera, porque había tomado el vehículo equivocado. Y en vez de reconocer que él había hecho esto, se desfogó a lengua suelta dentro del vehículo. Pero había otro hombre muy tranquilo, muy culto, muy buena persona, reconocido y respetado por su comunidad. Y podríamos decir, uno era moral y el otro era un inmoral. Pero lo cierto es que los dos estaban perdidos porque había tomado el vehículo equivocado. Estar perdido es estar extraviado. Es tomar el vehículo equivocado. Pensar que la iglesia nos salva, no, la iglesia no salva a nadie. Pensar que la Biblia nos salva, no, la Biblia no salva a nadie. Esta es mi religión y yo no la cambio, pues no la cambies. Pero la religión, sea cual sea, no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. No hay otro salvador. Estar perdido es estar extraviado. Pero también otra forma en que usamos estar perdido es que algo esté deteriorado. Y esta sí fue una anécdota que viene desde el año 79, y era que alguien encontró un violín de estos violines que son hasta este momento los más reconocidos en todo el mundo. ¿Ustedes saben cómo se llama? La marca. Ese violín. Stradivarius, ¿no? La cosa es que estaba en un depósito
y estaba lleno de polvo, las puertas flojas, y realmente cuando lo vieron era un desastre. Estaba inutilizado. Y un artista no podía hacer uso de él. Tenía que ser limpiado, adecuado, etc. El artista supremo no puede hacer uso de nuestra vida si es que no está preparado, si está inutilizado. Para él está perdido. Pero también hay otra manera de estar perdido. Cuando algo que es de mi propiedad, yo decía esta mañana, no encontré porque ya no usamos reloj. Mi corbata es mía, sí, seguro que es mía. ¿No? Pero si yo no la tengo y no la encuentro y nadie sabe ni me da razón, para mí está perdida. Porque yo que soy su dueño, no la puedo usar. Y una vida está perdida cuando Dios, que es nuestro dueño, no la puede usar. Y el texto lo repite varias veces. Varias veces. Amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero esta mañana, mientras todavía en la noche pensaba en el mensaje, encontré que hay otra forma de estar perdido. Es una forma algo más festiva en un sentido, pero trágica, cuando la aplicamos para asuntos de la fe. ¿Quién estuvo en la boda de Riquita con Guillermo? ¿Tú estuviste? No, yo no estuve. No sabes lo que te perdiste. Fue linda la actuación, la comida. Se perdió la fiesta. Estar perdido es no estar presente en la boda del Cordero. No estar presente cuando el Señor implante totalmente su reino. Te la perdiste, no, allí hemos perdido el alma. Hemos perdido todo. Y la invitación del Evangelio es justamente a no perdernos ni de la fiesta gloriosa de su venida, ni tampoco de que Él pueda usar nuestra vida para glorificar su nombre y bendecir a la sociedad. Entonces, Cristo salva. Y aquel que cree nace de nuevo. Nace a la realidad de Dios, ingresa a la familia de Dios, recibe vida eterna, es salvo por la gracia de Dios, no por nada que haya hecho. Yo podría decir aquí termino y sentarme, pero ¿saben? No he terminado de leer el texto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten todo aquel. La invitación es personal. Creer en Cristo. Pero creer no es la causa de nuestra salvación. Algunas personas dicen, ya yo creo, mi fe es potente, ya soy salvo. No. El que salva es Cristo. Él es el que nos trae la salvación. La fe es el cauce para recibirla. No es la causa, sino el cauce. Y lo que me he encontrado es que muchas personas necesitan justamente eso, ingresar a la realidad de Dios. Y esto es a través de la fe en Cristo. Y es una invitación para todos. Está relacionado también con nuestra cena. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a recordar en esta mañana que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, porque Él volverá. Y va a haber aquí una celebración. Pero Jesús no es el pan.
Jesús tampoco es el vino. Una hermana iglesia dice, este Jesús no, ese no es Jesús. Jesús vive y reina hoy. Y Jesús está en medio de su pueblo. Y a Él no entramos por los ojos, sino por la fe. No tenemos que ver, ese pan sigue siendo pan. Pero Jesús, que está presente aquí, por obra del Espíritu Santo, es el que viene en nuestra vida. Y para aquellos que invitan o reciben a Jesús en su vida, hay nuevo nacimiento. Para aquellos que ya están en el camino, hay crecimiento en la fe. Hay renovación de los votos para aquel que es el Señor y Salvador nuestro. De manera que al acercarnos esta mañana a la cena del Señor, recordemos que lo que Él pide es que nuestra fe esté en Él, que Él sea el centro de nuestra vida, que Él nos dé los recursos que Él tiene a través de su Espíritu y de su palabra para que podamos caminar con Él. Que el día que creímos y hemos nacido de nuevo, se estableció una nueva relación con Dios. Pero a veces esa relación puede quebrantarse. Pero no se quebranta, pero no se rompe. Lo que se rompe es la comunión. Y para eso tenemos que volver al Señor, pedirle perdón, pedirle poder, dejar el pasado atrás y enderezar nuestra vida con Él. Que esta sea la experiencia nuestra, de todos, esta mañana. Sí, Él nos salvó, pero seguimos siendo pecadores. Pero no para regocijarnos en que somos pecadores, sino para pedir la gracia de Dios, para que podamos cambiar en aquello que el Señor quiere que cambiemos. ¿Verdad que en el Evangelio de Juan no hay la palabra arrepentimiento? ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes ya leyeron todo Juan? ¿Saben cuál es la palabra que se usa? Metanoia también es transformación, metamorfosis, cambio. El agua se vuelve vino. Este hombre judío tiene que recibir un cambio fundamental. Y es en su mente, como muchos de nosotros necesitamos, que el Señor vaya cambiando nuestra mente. Un escritor polaco lo expresaba bien. Dice que su personaje central en un momento dice: antes yo de ser humano, soy judío. ¿Se dan cuenta? El cambio que necesitaba Nicodemo. El cambio era aquí, para que cambie el corazón y cambie la manera de pensar. Y muchos cristianos necesitamos eso, someternos a la palabra de Dios. Que el Señor cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Acerquémonos con fe a Cristo, crucificado y resucitado, y recibimos lo que Él solamente le puede darnos: salvación, perdón, vida nueva. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Amén.